Buenas criaturas, estamos a 11 de agosto del año de la plaga y nada, quería hacer un vídeo porque realmente creo que hay que empezar ya a hablar de la situación que estamos viviendo, ya que se ha vuelto absolutamente insostenible para mucha gente en muchos ámbitos, tanto a nivel económico como a nivel psicológico como a nivel social. Así que quiero abordar el tema de lo que está ocurriendo, del tema de la pandemia, lo que nos está pasando, lo que está por venir y sobre todo lo que ya hemos visto y lo que digamos desde un punto de vista oficial, porque no quiero entrar en ningún tipo de conspiranoia, que desde luego el tema da para ello, pero quiero ir simplemente a lo que es oficial. Pues directamente no cuadra o no termina de encajar y digamos pues está habiendo un engaño o una cortina de humo bastante obvia con respecto a cosas profundas de fondo que están ocurriendo. Bueno, tengo por aquí también a mi colega Soru, que luego podréis ver en un vídeo que subiremos más adelante, un poco más extenso sobre todo esto. Y bueno, vamos a ir al grano y vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando poco a poco el relato oficial de todo esto y cómo en menos de 5 meses nos han hecho pasar de la tranquilidad más absoluta al pánico. Aquí podemos ver cómo el propio ministerio recomendaba no utilizar mascarilla a no ser que se estuviera enfermo. Todos hemos visto lo que se decía por parte de las autoridades, lo que decía Simón, todos hemos visto cómo ha ido cambiando el discurso, cómo hemos pasado de pues lo que decían, que las mascarillas eran para tontos, a directamente ahora ser una obligatoriedad, o sea, no poder circular libremente sin llevar la boca tapada. Y es que en esto se basa la doctrina del shock. La doctrina del shock no es más que por parte de alguien en quien confías que te cambie la realidad de la noche a la mañana. Si tú confías en las autoridades y un día te dicen que no pasa nada, que no hay ningún problema, y al día siguiente resulta que te tienes que poner mascarilla, que te tienes que vacunar, que no puedes hacer la vida que hacías antes, pues de la noche a la mañana han pasado de un mundo tranquilo a un mundo en el que tenemos un problema que nos hace cambiar radicalmente nuestra vida. Esto es en lo que consiste la doctrina del shock, pasar de la noche al día en muy poco tiempo para que la gente pues caiga en un estado de shock, que es lo que está ocurriendo. Realmente no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, realmente no nos estamos dando cuenta de a qué estamos renunciando. Realmente todo esto ha pasado muy rápido, ha pasado infundiendo muchísimo miedo a la gente. Y cuando nos paremos a ver el mundo que nos queda después de esto, nos vamos a arrepentir. Tenemos que verlo a tiempo, tenemos que ver lo que está ocurriendo a tiempo, tenemos que ver que está habiendo una cesión de soberanía y de libertad hacia el Estado enorme, enorme. No, se han prohibido las reuniones de más de 10 personas, no queda ocio nocturno, no quedan festivales, el mundo de la música está muerto, el turismo está muerto, nuestra economía ha caído en el primer semestre un 20%, y en realidad no es un 20% porque está maquillado, es mucho más, que hay 1 millón de personas más paradas. Somos conscientes de lo que viene, somos conscientes de lo que estamos perdiendo en base a 50.000 muertes digamos, en el peor de los casos, en las peores estimaciones. Somos conscientes de que la mayoría de esas muertes han sido en residencias y con personas que están en una situación prácticamente de abandono, porque todos sabemos cómo están las residencias hoy en día y los recursos que se destinan a ellas. Somos conscientes de que los mismos dirigentes que nos decían que no pasaba nada, que estuviéramos tranquilos, que acudiéramos a manifestaciones, son exactamente las mismas personas que ahora nos obligan, bajo riesgo de multa, bajo riesgo de un absoluto, digamos, juicio social, a llevar mascarilla por la calle cuando ni siquiera la OMS lo recomienda, la propia OMS. Somos conscientes de que mientras la gente no podía trabajar y en el mejor de los casos estaba cobrando menos de lo que solía ingresar a través de un ERTE, se han seguido pagando todos los alquileres religiosamente, que mientras la gente no obtenía los mismos ingresos que siempre, los rentistas, la gente que puede vivir sin trabajar ya que tiene muchísimas propiedades, no ha perdido nada. Esto al final siempre va a caer sobre los mismos, está cayendo sobre autónomos, está cayendo sobre trabajadores, está cayendo sobre obreros. Esto al final lo pagamos siempre los mismos y esto al final, a través de, aprovechando la coyuntura que ha ocurrido, es una extracción brutal de dinero de las bases de la población, de la gente humilde, de la gente que menos tiene, que peor lo está pasando, hacia arriba,
porque quien tiene 5 pisos no ha visto disminuidos sus ingresos, porque esas personas siguen teniendo que pagar. La gente que está alquilada en sus pisos sigue teniendo que pagar. A lo mejor han perdido el trabajo, a lo mejor ni siquiera han podido cobrar el ERTE, pero siguen teniendo una obligación de pago. Esto es absolutamente imperdonable, y más cuando hay un gobierno de izquierda teórica. Pero en realidad es que no es izquierda y en realidad es que no es gobierno. Mientras estábamos absolutamente preocupados por el COVID y todos teníamos el foco puesto ahí, medio país ha sido comprado por fondos buitres. Se han comprado desde empresas que ayudan a la preparación de oposiciones a muchísimas propiedades inmobiliarias. Realmente han abuitrado el país aún más. Y todo esto encima lo han hecho a precio de saldo porque se han aprovechado del miedo de la gente. Esta imagen es un claro ejemplo de cómo han aprovechado el miedo de la gente y cómo han tratado de infundirlo a través de redes sociales. Vemos el mismo mensaje repetido varias veces con una, digamos, carga emocional bastante gorda y que hace a cualquiera pues entrar en un estado de miedo. Yo no niego que haya ocurrido algo a nivel médico, no lo sé, no soy médico, no puedo saberlo. Lo que sí sé es que en base a algo, digamos, de una magnitud pues 3, 4, están ocurriendo unos cambios que no van a tener vuelta atrás, que no vamos a poder volver al mundo de antes. Se están haciendo unas cesiones de soberanía y de libertad y de intimidad enormes. Tenemos ahora mismo aplicaciones que nos están rastreando para ver si hemos tenido contacto con enfermos asintomáticos y toda esta, digamos, neolengua que se está creando en torno al virus. Tenemos que las fuerzas de seguridad se están empleando con más dureza de lo que hemos visto pues prácticamente en nuestra vida. Hemos tenido casi al ejército en las ciudades, que era algo absolutamente inconcebible para gente que hemos nacido en esta democracia. Tenemos un panorama económico absolutamente nefasto y negro. Lo que viene para octubre no se va a poder solucionar a base de rescates encubiertos como está ocurriendo. Tenemos un clima de enfrentamiento social también terrible por muchísimos ámbitos. Tenemos la gente superpolarizada, tenemos un clima de crispación increíble. Esta suma de factores no son una buena combinación, son una combinación bastante explosiva. Y esto está ocurriendo en la vida de todos. Es nuestro futuro el que está en juego. Lo que perdamos ahora va a ser muy difícil de recuperar y la gente realmente las va a pasar muy mal. Tenemos que desconfiar de quienes de manera objetiva nos han engañado y nos llevan engañando mucho tiempo. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, tenemos que empezar a tomar la responsabilidad de llevar nuestras vidas a donde queremos y no fiarnos de supuestos expertos que han resultado ser humo. Y no necesito referirme ni siquiera a la última polémica que hubo con el supuesto comité de expertos, que no era ni comité ni había expertos. Es absolutamente alegórico de lo que ocurre a nivel social desde hace mucho tiempo. Al final delegamos un montón de decisiones que nos pertenecen a nosotros en terceras personas. Al final no estamos teniendo las riendas de nuestras vidas. Y no digo a un nivel político de delegar un voto. Digo que tenemos que formarnos el pensamiento a nosotros mismos, no coger opiniones de fuera. Tenemos que escuchar opiniones de fuera, pero tenemos que pasarlas por el filtro de lo que somos nosotros. Tenemos que tomar esa responsabilidad con nosotros mismos, porque realmente no tenemos mucho más tiempo. Tenemos que actuar ya, tenemos que empezar a buscar soluciones ya, y no soluciones políticas, sino soluciones a nivel de entendernos entre nosotros e intentar paliar esto de alguna forma, porque no podemos confiar en quienes nos han metido en este problema. Es imposible, o sea, si tenéis lógica y sois honestos con vosotros mismos, no podéis confiar en quien deliberadamente os ha mentido y os ha engañado de todas las maneras posibles. Y bueno, ya he dado mucha chapa, simplemente, joder, no vamos a volver a lo de antes, y cada día que pasa se va a parecer menos. Y o nos ponemos las pilas, nos empezamos a responsabilizar de lo que está pasando, porque está pasando en nuestra realidad, no en una película, o no sé si vamos a querer vivir lo que viene. Y perdonad por el pesimismo, pero no es pesimismo, es que es lo que hay. Así que nada, cuidaros mucho y intentad reflexionar y hacer reflexionar a toda la gente que tengáis cerca, porque es importante.